Es un placer estar aquí, hablar y aprender, porque sí que quiero decir que mi intervención va a estar focalizada en explicar el entorno económico alrededor de este acuerdo. Yo no me he leído el acuerdo, ahí quiero aprender, hay una parte, no lo conozco el acuerdo, ahí quiero aprender, estoy abierto a escuchar y aprender. Hay otra parte, que es la que quiero explicar, que es mensajes clave y datos en torno a los cuales se produce este acuerdo. Un primer dato: si aquí fuéramos una representación real de la población mundial, ¿cuántas personas seríamos europeos? Ya no digo españoles, digo europeos. Pues haciendo un cálculo, tendríamos a 2 europeos aquí. Con lo cual, españoles ya, ni digo, con un poco de suerte, de cada 5 comidas igual teníamos a 1. Poco. Es decir, ya no somos el centro del mundo, aunque los mapas estamos en el centro. Sí, pero es que esos mapas históricamente los hemos hecho nosotros, por eso los pusimos en el centro. Ya no somos el centro del mundo. Eso sí, en términos económicos seguimos teniendo un peso relevante. Por cierto, todos estos datos fueron datos de una presentación que habéis distribuido, pero también tengo aquí 4 copias en papel, si alguien las quiere, luego las puedo distribuir. En términos económicos sí tenemos un peso relevante, aproximadamente el 15% del PIB mundial. Eso es mucho, es poco, pues es similar al de Estados Unidos. Estamos ahí en cuanto a peso económico, PIB, en paridad del poder adquisitivo. Un poquito por debajo de China. Pero somos 3 potencias económicas en el mundo: China, Estados Unidos y la Unión Europea. Ahí ya cuando trabajamos juntos en Europa, como Unión Europea, sí que somos una potencia en cuanto a PIB comparable con Estados Unidos. No solo en cuanto a PIB, también en cuanto a comercio, porque somos también una potencia abierta al mundo. No hemos hecho un proceso de unirnos para cerrarnos al mundo, unirnos entre nosotros y estar cerrados al mundo, sino que es un proceso que trata de unirnos entre nosotros y abrirnos así al mundo. En cuanto a comercio, estamos exportaciones, lo que vendemos, por encima de Estados Unidos. Vende más Europa, olvidándonos de lo que vendemos entre nosotros, los países europeos, lo que vendemos fuera de Europa es más que lo que vende Estados Unidos. Estamos por debajo de China. Si miramos importaciones, lo que compramos más que China, somos mayor cliente mundial que China. Si miramos las dos cosas, exportaciones e importaciones, volveríamos a tener 3 grandes potencias: China, Europa, Estados Unidos, y mirándonos de frente al mismo nivel. Eso en cuanto a comercio de bienes, pero si miramos en cuanto a comercio de servicios, que es un elemento cada vez más relevante en la economía mundial, servicios logísticos, servicios financieros, servicios de consultoría, servicios jurídicos que también se venden y se compran fuera de las fronteras, ahí somos la primera potencia mundial. Entonces, bueno, pues esto es muy por encima de Estados Unidos. Y después iría el Reino Unido, China ya muy por detrás. Con lo cual eso es relevante, somos una potencia comercial. Y nuestros principales socios comerciales, en cuanto a comercio de bienes, son Estados Unidos, Reino Unido y luego ya China y otros. Estados Unidos es el primero. Esto ya da una pista, ¿no?, de qué está pasando, porque el primer mensaje que quiero dar es: Europa está buscando su sitio, está reubicándose, y por ahí vamos a verlo. En cuanto a comercio de servicios también, nuestros principales socios, Estados Unidos, Reino Unido. Otro elemento también relacionado con el tratado, con el acuerdo: inversión extranjera directa. Somos, después en este caso de Estados Unidos representa el 21% del mundo, nosotros el 17% del mundo, en cuanto a inversión extranjera directa que sale de nuestras economías, es decir, lo que nuestras empresas invierten fuera de nuestras fronteras. Pero no estamos muy lejos de Estados Unidos, somos también grandes inversores. Y también bastante peso en cuanto a la inversión extranjera directa que recibimos. Bien, todas estas cuestiones las aborda un acuerdo de este tipo. Trata de facilitar el comercio y la inversión de las empresas, lo que entra y lo que sale. Si decíamos que somos una potencia abierta al mundo, que en cuanto a población pesamos muy poquito, pero en cuanto a economía pesamos mucho, queremos seguir manteniendo ese peso y queremos seguir haciéndolo siendo una potencia abierta al mundo y cada vez más abierta al mundo. Pero nuestro principal socio, ya vamos a decir, no es de fiar, y tal vez me quedo, casi es un eufemismo, ¿no?, respecto a lo que opino realmente de la actual administración de ese país, pues estamos buscando nuevos socios. Estamos buscando otras vías, diversificando otras vías para
seguir siendo esa potencia económica y política. Entonces eso sería un primer mensaje. Queremos seguir aumentando lazos económicos, comercio y explorando otras vías. Y de ahí miramos a China, miramos a India, miramos a Mercosur. Vale, segundo, eso ya sería un primer mensaje. Estamos buscando, reubicando, buscando nuestro sitio. Segundo mensaje, lo estamos haciendo y ahí, pues bueno, pisamos un terreno delicado, aunque Jonás nos ha tranquilizado mucho, pero bueno, tenemos que pensar que pisamos un terreno delicado porque estamos buscando acuerdos con diferentes. También era interesante la analogía, ¿no?, de la amistad que mantiene Ángel con Gaspar, pensando de manera diferente. Me parece muy interesante como modelo de enfocar las relaciones personales. Pero, bueno, cada vez que nos relacionamos con el diferente, pues en algunas cuestiones es más difícil que relacionarnos con el que es más parecido que nosotros. Algunos datos. Unión Europea, somos unos 450 millones de habitantes, Mercosur unos 270. Pero si miramos el PIB, es decir, el tamaño de nuestra economía, nosotros tenemos una economía de 17 billones de dólares, ellos 2,7, son muchas veces más grandes. Y eso quiere decir que nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de PIB por habitante es muy superior, ¿vale? Entonces estamos acordando con una estructura económica, con un bloque diferente. Entre otras cosas, menor nivel de desarrollo económico. Distinto peso de la estructura productiva. Nosotros nos especializamos en unas cosas, somos buenos en unas cosas distintas a las que se especializan ellos. Un dato. En la Unión Europea el peso del sector primario en la economía viene a ser en torno al 2% del PIB. En Brasil viene a ser en torno al 8% del PIB. Eso es peso directo, por no hablar del peso indirecto, inducido, etcétera, que es muy superior. Es decir, Brasil o Argentina son las grandes economías de Mercosur. Por cierto, cuando hablamos de Mercosur en términos económicos, si Mercosur era 2,7 billones de PIB, 2 es Brasil. O sea, que casi el 80% de lo que hablamos es Brasil. Argentina es medio billón, que obviamente es mucho dinero, pero es que estamos hablando que el 80% es Brasil. O sea, que hablamos de economías distintas a las nuestras. Y, por ejemplo, eso se ve en lo que comerciamos. Sería distinto negociar un acuerdo con Australia, con Japón, con Estados Unidos. Distinto en ese sentido. Nosotros no. ¿Qué comerciamos? ¿Qué nos vende Mercosur a nosotros ahora, antes del acuerdo? Productos animales, sobre todo, productos vegetales, sobre todo, bebidas, alimentos, minerales. Esto es un informe de la Comisión Europea que analiza estas cuestiones un poco como base económica. Madera y papel. Con esos elementos casi tenemos más de 2/3 de lo que nos vende Mercosur a nosotros. ¿Y qué le vendemos nosotros a Mercosur? Sobre todo productos industriales, industria química, plásticos, industria del plástico, industria del metal, maquinaria y equipo de transporte, sobre todo. Con eso también vemos 2/3 de lo que comerciamos con Mercosur. Vemos productos muy distintos, fortalezas muy distintas. Y dice también este informe de la Comisión Europea, ¿qué sectores van a verse beneficiados de un aumento de las exportaciones? También muy distinto. Lo que se va a incrementar de lo que nosotros vendemos a Mercosur va a ser sobre todo vehículos a motor, sector del automóvil, industria del automóvil. Gran incremento. También otros productos industriales, maquinaria y equipo, industria química y en menor medida industria farmacéutica, equipamiento electrónico, etc. Cuando miramos al revés, ¿qué se va a incrementar de lo que nos vende Mercosur a nosotros? Y es un informe de la Comisión Europea. Productos vegetales, productos animales y en menor medida industria química, también carne, vehículos a motor, pero sobre todo productos vegetales, productos del sector primario. Por tanto, el segundo mensaje es que es un acuerdo entre diferentes, y es un acuerdo entre diferentes en el que normalmente en este tipo de acuerdos, aunque haya beneficios netos, es decir, seguramente este acuerdo es bueno para la Unión Europea y a la vez bueno para Mercosur, dentro de la Unión Europea y dentro de Mercosur, muy probablemente podemos esperar que haya ganadores y perdedores. Eso es habitual en la economía, en las dinámicas económicas. También los economistas tenemos que ver cómo solucionar esto o cómo abordar esto. Y luego un tercer mensaje. Voy a dar un dato del cual como europeo me encuentro orgulloso, dentro de los muchos datos de que como europeo me encuentro orgulloso.
En el año 1990 la Unión Europea representaba el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Actualmente representa el 7%. Hemos hecho un esfuerzo, no solamente, bueno, es que también hay otros actores que han ganado peso mundial, ¿no? Pero nosotros hemos hecho un esfuerzo por ser pioneros, y estamos haciéndolo, y vamos a hacerlo mucho más, por ser pioneros en reducir las emisiones que están generando el cambio climático. Yo creo que dentro de unas décadas mi generación podrá estar, y otras generaciones podremos estar orgullosos. Pero hay otras economías que no lo están haciendo. Entre otras, no por ponerle ninguna, pero la mayor parte de economías no la están haciendo o van a tardar mucho más en hacerlo. En el mismo sentido, nosotros pues también hemos hecho un esfuerzo, tenemos unos estándares de calidad alimentaria, seguridad alimentaria. Bueno, pues la duda, que Jonás nos da un mensaje tranquilizador, pero la duda que nos surge es, bien, un acuerdo de este tipo no solamente reduce los aranceles, sino que también tienden a reducir estos acuerdos las barreras no arancelarias, es decir, tratamos de trabajar con normas que se parezcan más. Entonces, mi duda es, después del acuerdo vamos a trabajar con normas diferentes, vamos a trabajar con reglas diferentes, las empresas europeas y las de Mercosur, o vamos a trabajar con las mismas reglas, pero en ese caso se van a parecer más a las que tenemos nosotros en Europa o a las que tienen las de Mercosur, o va a haber asimetrías, salvaguardas. Eso es una duda que también me surge. Entonces, incluso dentro de que un acuerdo pueda tener beneficios netos, es decir, pueda ser más lo que ganemos que lo que perdamos, hay dudas, hay cuestiones que vale la pena prestar atención. Bueno, muchísimas gracias, no sé cómo he ido de tiempo.